Las nuevas cifras del Departamento de Inmigración de la administración Biden afirman que más de 116.000 colombianos fueron arrestados el año fiscal que acaba de transcurrir, 2022. Es una cifra mucho más alta comparado con los años anteriores, 10.000 registrados en el 2011 y 3.000 en el año 2020. Es decir, un incremento del 4.000%. ¿Por qué están migrando los colombianos? Ahorita para mí es una migración debido a la crisis económica, pero también a que siempre hemos hecho una conversión que es del cambio de dólares a pesos. ¿Dónde vienen por acá? Colombia. Colombia. Perú. Mucha gente de Colombia, ¿no? ¿Y por qué tanta gente de Colombia? Está dura la situación. De Colombia también, ¿y por qué? Duque nos tiene acá. El presidente Duque. Colombia, mucha gente de Colombia. Una travesía difícil, pero gracias a Dios estamos acá. Ojalá todo les salga bien a ustedes. Gracias. Dios los bendiga. Gracias por el recibimiento. La migración ilegal trae consecuencias muy fuertes, que una de ellas, y la principal que se conoce en todos los estudios, es la separación de la familia de los vínculos. En el año 2008 se dedicaron a empezar a hacer estudios frente a cómo afectaba a las familias colombianas la separación de las familias, y se creó un fenómeno de abuelas que criaron nietos y madres ausentes o padres ausentes totalmente por el fenómeno migratorio. La migración, una cosa es irse, otra cosa es poder regresar, ya que quien está sin documentos y decide regresar no puede retornar. En el caso de Estados Unidos se tiene que hacer un perdón luego de 10 años para ver si de pronto te otorgan una visa. Es una de las condiciones que muy pocas personas conocen y no podrían regresar, y en caso de ser retenido en la frontera pues te deportan si lo vuelves a hacer. Los colombianos siguen intentando entrar desde diferentes puntos de la frontera de Estados Unidos, en las 3 modalidades: terrestre, marítima y aérea. Los ojos de las autoridades estadounidenses que luchan contra la migración ilegal están puestos en la frontera con México, ya que por este corredor es mucho más económico, a diferencia de Canadá, donde existen más controles de las autoridades locales y también tiene un costo mayor. Migración tiene muchas opciones. Pueden regresarte a México, pueden quedarse contigo en la detención mientras tu caso procede, tu caso de asilo. Te pueden hacer una entrevista y ellos pueden determinar que no tienes un caso de asilo, te hacen lo que se llama el miedo creíble, y de esa manera te van a expulsar, te van a dar la deportación express, así le vamos a llamar, la deportación express, o te pueden dejar entrar al país bajo palabra o bajo condiciones o con una fianza de migración, y lo más seguro es que vas a ocupar un patrocinador. Entonces hay muchas posibilidades. Lo más común es que los están regresando a México, pero lo que yo tengo entendido es que van a desestimar título 42, pero aún queda vigente el programa de MPP. Pero los colombianos no son los únicos que están emigrando en importantes números a Estados Unidos. En agosto también se registraron grandes incrementos en los arrestos de venezolanos y haitianos, al igual que grandes cantidades de cubanos. A nivel global, más de 2.5 millones de inmigrantes han sido detenidos intentando entrar a Estados Unidos de forma ilegal. México no nos exige visa a los colombianos, y lo que hacen es llegar a ciudades donde tenemos vuelos directos, que es el caso de Cancún o en la Ciudad de México. Ya de ahí hacen el trayecto, sea a través de avión, muchos de ellos hasta Matamoros, y de ahí pasan ya la frontera y dicen que son perseguidos por un grupo al margen de la ley o por el mismo Estado. En este momento también muchos están recrudeciendo y diciendo que estamos en un gobierno que va a volver una dictadura, entonces solicitan el asilo. ¿Qué ocurre? Que después de esto hay una entrevista con los oficiales de migración y los que otorgan el asilo, y se denomina en la entrevista el miedo creíble.
¿Qué ha pasado acá? Que muchos oficiales se dan cuenta y conocen que en el contexto colombiano no existe una guerrilla en este momento como las FARC, que se desmovilizó en el año 2016 a través de un acuerdo de paz, y muchos van y dicen que son perseguidos de las FARC, y esto ha generado expulsiones. Otra de las partes de las expulsiones de los colombianos que es muy importante tener en cuenta y que no los reciben es porque simplemente dicen que están siendo perseguidos o que no tienen oportunidades laborales. Pues las oportunidades laborales no son una causal para solicitud de un asilo. Entonces, para mí, el auge de las redes sociales, el que se monten en TikTok, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter, cómo pueden solicitar el asilo es lo que ha llevado a que muchas personas digan, pues yo voy a decir que esto pasó, pero sin tener en cuenta de que, por ejemplo, para recibir el asilo tienen que demostrar que en Colombia llevaban un proceso de persecución, sea política, sea por parte de un grupo al margen de la ley, o que simplemente estaban siendo amenazados por su condición religiosa o su condición sexual, o por ser un activista en la defensa de los derechos humanos, porque para esas personas es quienes se les otorga el asilo, o también los periodistas que están siendo perseguidos por el gobierno de turno. Aunque Estados Unidos no especifica cuáles son las nacionalidades exceptas del título 42, en los primeros 11 meses del mes fiscal de 2022, según la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza, CBP por sus siglas en inglés. En este lapso, la CBP ha repatriado y expulsado a 1.3 millones de extranjeros, destacó la agencia en un comunicado. Se reseña por parte de esta autoridad que los lugares de donde mayor medida proceden los detenidos son de países donde hay regímenes comunistas como lo son Nicaragua, Cuba y Venezuela. Y nosotros en los países latinoamericanos creemos que somos las únicas personas que emigramos, pero los Estados Unidos está lleno de personas de todo el mundo porque se comienza a denominar en la década de los 70 algo llamado el sueño americano. Entonces es una paradoja, para mí se ha denominado una utopía, que las utopías es algo que se cree que existe, pero no es jamás posible llegarlo a cumplir. Y en la década de los 90 comienza a darse un fenómeno de muchísima violencia en nuestro país, específicamente en las ciudades capitales, donde comerciantes, donde empleados comienzan a ser extorsionados y también comienzan a generarse asesinatos a gran escala. El caso de la ciudad de Medellín, que es de donde yo soy, hay un fenómeno muy triste donde se habla de más de 3.000 asesinatos en el año 1991. Entonces lo que ocasiona es que el primo, el amigo, el tío hace que le diga a la señora viuda, a los chicos huérfanos, vénganse para acá que acá tienen más oportunidades. Sin embargo, el gobierno colombiano continúa sin pensarse en esas personas que está expulsando y al gobierno no le interesa. Solo le interesa algo y es cuánto crece el Producto Interno Bruto del país a partir de las remesas, pero también a las familias que residen acá. ¿Qué ocurre con esto? Pues que simplemente se empieza a mirar al migrante como una persona que genera economía y comienzan a crearse programas, comienzan a crearse acciones enfocadas a la población migrante, pero para que generara sus ingresos acá, para que comenzara a gastar su dinero acá y no en el otro país. Las familias se ven altamente beneficiadas y hay fenómenos específicos como la ciudad de Pereira, donde gran parte de su población tiene un familiar que ha migrado a otro país, y no solo a Estados Unidos, sino también a España. 1998, Colombia que atraviesa una crisis económica severa porque ya estamos pasando por un fenómeno de violencia bastante alto que son los atentados, los carrobombas, los secuestros ocasionados por la guerrilla de las FARC, el aparecimiento y el recrudecimiento de las Autodefensas Unidas de Colombia, la guerra que hay entre estos dos actores armados ilegales, pero sumado que no hay un dominio estatal frente a ellas y que no hay un proceso como tal de que logre que se estabilice el país. Entonces la guerra comienza a expulsar personas, Estados Unidos empieza a negar visas porque hay un gobierno republicano y esto ocasiona que simplemente los colombianos digan, bueno, nos vamos para España. ¿Por qué España? Porque España no nos pedía visa, sino solamente irnos con el pasaporte. Acá viene el fenómeno de la ciudad de Pereira, que es una de las ciudades que tiene mayor número de expulsión de población migrante hacia otros países y donde tiene gran parte de su población en lo que es la ciudad de Nueva York y también en España. Importante decirles que el Miami se convierte en una ciudad muy importante para la migración colombiana. En este momento, más del 40% de colombianos residen en el estado de la Florida, pero muchos en la ciudad de Miami, y también lo hacen en la ciudad de Nueva York, o lo que se conoce como el área triestatal, que son el estado de Nueva York, New Jersey y Connecticut.
Hay lugares específicos donde viven los colombianos en Nueva York. En el caso de la ciudad de Nueva York, viven cerca a Jackson Heights, en el condado de Queens, viven en Elizabeth, que es otro condado, pero del New Jersey. Entonces hay gran parte de la población y viven en distintas zonas de Connecticut. Esto ha generado que se visibilice la población migrante colombiana a gran escala. Son 4 olas que en total se habla al día de hoy que pueden haber aproximadamente 3 millones de colombianos residiendo en los Estados Unidos. De ellos se habla de que hay 600.000 en el estado de la Florida y el resto en el mundo. En total en colombianos en el exterior a la fecha hay 6 millones de colombianos aproximadamente. Y que si sumamos con el tema del desplazamiento forzado interno, estamos hablando de que Colombia ha tenido 14 millones de personas que se han visto obligadas a irse de su espacio, de tu territorio como tal. Entonces estamos mirando, y si lo vemos por cifras, de que esto hace parte casi del 30% de la población ha tenido que o desplazarse por la violencia o migrar.